Bienvenido, Luis. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, precisamente, bueno, ya le he presentado, Luis Facenda es el secretario internacional de Bloco de Esquerda. Justamente estaba mostrando a nuestra audiencia, bueno, la diferencia de los resultados de estas elecciones con las elecciones, digamos, pasadas, en las cuales el Partido Socialista no tenía la mayoría absoluta y dependía o llegó a una especie de acuerdo, de apoyo desde fuera del gobierno, del bloque de izquierda y del Partido Comunista. No sé si de manera puntual o había algún tipo de acuerdo para apoyar siempre. Precisamente estas tensiones que se suelen generar en este tipo de coaliciones, y también te preguntaremos por ello, seguramente sea alguno de los motivos para la convocatoria de las elecciones. Y precisamente hago esta introducción porque aquí en España también había un debate si Unidas Podemos, al entrar dentro del gobierno, que digamos unos resultados electorales parecidos, ¿no? Podemos decir, siempre con una coyuntura totalmente diferente, pero hay un debate que si Unidas Podemos entraba dentro del gobierno le iba a desgastar electoralmente porque al ser mayoritario el Partido Socialista de España pues iba a poder desgastarlo, ¿no? Entonces, si quieres, antes de entrar en ese debate y qué opinión tienes al respecto, si quieres, bueno, ya digamos hemos estado mostrando los resultados, si quieres, ¿qué análisis haría desde tu punto de vista de los resultados de esta mayoría absoluta del Partido Socialista? ¿Qué análisis haría, sobre todo de esta mayoría absoluta, pero del global, del resto de resultados electorales de este fin de semana? Muy bien. Hablaré en portuñol. Muy bien, se entiende bien. Creo que es perceptible. Um, um, en el periodo de 90, hemos tenido aproximaciones del Partido Socialista, pero hace muchos años que estábamos en la oposición a sus gobiernos o cuando a la derecha ha gobernado, teníamos una diferencia muy grande. Después, en 2015, hemos derrotado al gobierno de las derechas, que era el gobierno de la Troika, la intervención extranjera en Portugal, de control económico y político, para el rescate financiero. Nos hemos puesto de acuerdo para derrubar el gobierno y tener un gobierno minoritario del Partido Socialista, con el apoyo de Bloco y del Partido Comunista. Eso se ha producido con un acuerdo formal, programático, que ha durado 4 años hasta 2019 y que era fundamentalmente un proceso de reversión de muchas de las medidas de la Troika en la economía, en la sociedad, en el aparato de Estado, en los servicios públicos, incluso en las relaciones corrientes con la Unión Europea y la Comisión de Bruselas. Eso ha durado 4 años. Había un entendimiento compartido, eh, escrito, estaba todo en el papel. Se ha cumplido de la parte del Partido Socialista y de la parte del Bloco de Izquierda y del Partido Comunista. Pero en las elecciones generales de 2019, a la salida de esas elecciones, el Partido Socialista no ha querido renovar ese acuerdo. El Partido Comunista también no.
Entonces el Bloco de Izquierda ha sido el único partido que ha formalmente invitado al primer ministro Antonio Costa para hacer un acuerdo escrito, programático, para un mandato de 4 años. Hemos tenido una primera reunión, pero el primer ministro no ha querido la segunda. Y todo terminó ahí. El entendimiento, la coalición formal que habíamos tenido antes, terminaba ahí. Después de 2019, el primer ministro, secretario general del Partido Socialista, ha dicho que haría negociaciones ley a ley, presupuesto a presupuesto, estaría navegando en solitud. Eso es lo que ha cambiado el escenario político. Y en los 2 últimos años, la negociación de los presupuestos ha sido muy difícil, porque lo que haría falta era terminar toda la reversión del periodo de la Troika. Había 2 grandes obstáculos. Uno, lo que usted llama la reforma laboral, que para nosotros es muy parecido, es casi el mismo, que eran todas las reglas que Troika había impuesto en su periodo de dominación. Eso tenía que ver con el bloqueo de la contratación colectiva, con muchas materias del valor trabajo, de otras regalías como ferias, horarios, indemnización por despido y todo eso. El Partido Socialista siempre había resistido. No se podía cambiar las reglas laborales que la Troika había impuesto. Eso era un obstáculo, una dificultad. Y una otra tiene que ver con el desarrollo de un proceso de privatización del servicio público de salud que está siendo cercado por la medicina privada y que el gobierno no quiere garantizar la exclusividad de los médicos y de muchos los profesionales del servicio público. Y eso es un problema muy sentido en Portugal, es que hay aquí una verdadera alianza entre el Partido Socialista e intereses privados. Eso ha creado un malestar, una atmósfera muy compleja para la negociación de los presupuestos. Por la banda del Partido Comunista, estos puntos también estaban en pauta, pero ellos se han batido por un aumento mayor del salario mínimo. A todo eso el Partido Socialista ha dicho no. El Partido Socialista tenía un acuerdo político visible con el presidente de la República para que si no hubiera una mayoría para el presupuesto, no habría lugar a una nueva discusión del presupuesto y sin para elecciones anticipadas, porque el presidente de la República precipitaría la crisis política, lo que ocurrió. Entonces, esa es una pequeña historia del proceso, nuestra visión de ello, que nos ha quedado a las elecciones de 30 de enero. Para nosotros ha sido muy difícil de
hablar al pueblo, a los trabajadores, a los ciudadanos en general, que nos acudía la razón sobre el presupuesto, que nosotros no estábamos en la disposición de aprobar un presupuesto que era una regresión sobre aspectos fundamentales de la vida social portuguesa. Lo que ha prevalecido para el Partido Socialista sacar milimétricamente la mitad de los votos del bloco de izquierda del Partido Comunista Portugués es que se ha quedado como un voto útil para impedir una mayoría de derechas que los sondeos falseados, los estudios de opinión amenazaban que estaría por ahí, que no estaba, como siempre decimos. Entonces esa combinación de temor de las derechas y de la extrema derecha, de que el Partido Socialista no estaba aceptando las cuestiones colocadas por nosotros y por el Partido Comunista, y que lo hacía porque querían ser moderados en Bruselas y todo eso, se ha convertido en una victoria política. Claro, eso es muy visible, muy perceptible hoy. Claro. Pero nosotros estamos juntos con el Partido Comunista para la oposición. Hay una gran diferencia entre la situación política portuguesa y la española. Nosotros no teníamos ningún acuerdo con el Partido Socialista. No se trata de tener un acuerdo fuera del gobierno o en el gobierno. No teníamos acuerdo, punto. Eso es que es la realidad. En España se ha logrado un acuerdo con el Partido Socialista. En el caso, en el gobierno. Pero la cuestión para nosotros no es esa. Nosotros lo queríamos tener un acuerdo de esa naturaleza, pero el Partido Socialista siempre lo ha bloqueado, no lo quería. Entonces creo que... Digamos, digo, para enterarme bien, sí que había un acuerdo desde fuera antes del 2019, pero en el 2019 el Partido Socialista vio que le convenía no tener ningún tipo de acuerdo y negociar lo que le interesaba y lo que no interesaba, pero al final los acuerdos lo hacías con la gran empresa privada para que todo estuviera bien con ella, ¿no? La mayoría de las leyes las ha votado con el partido PSD, que es un partido conservador, en la Cámara. La mayoría de las leyes, no con los partidos de la izquierda parlamentar. Mismo en 2019, António Costa y el Partido Socialista han luchado por la mayoría absoluta y han clasificado de izquierdistas, irresponsables, de obstáculos a una buena gestión a los partidos a su izquierda. Esto no era nuevo, era algo que hemos conocido estos años. En estos años, el Partido Socialista ha regresado paulatinamente, punto por punto, a una política próxima del pasado, que era una política de centro. Llamamos aquí en portugués el centrão. De política de centro con alianzas con el principal partido de la derecha, que es una alianza bendita en Bruselas.
Sí, Eso, déjame que te interrumpa un momento porque hay varias preguntas. De hecho, Repatris, un poco respecto a lo que está hablando, comenta que igual que en España hay una gran parte de la población que al Partido Socialista no lo considera izquierda, sino más bien un centro neoliberal. Bueno, la pregunta es si ocurre lo mismo en Portugal. Yo creo que más o menos está respondiendo, pero voy a aprovechar para dos comentarios que también ha hecho Repatris antes. Una es si hay una tradición, yo pienso que sí, si hay una tradición partidista histórica en Portugal con el Partido Socialista y el PSD, como pasaba aquí con el PSOE y el PP. Y la otra pregunta, si quieres estas dos primeras creo que las puedes responder muy cortas, creo que es más interesante esta otra, que cuáles serían los principales desafíos de cambios que tiene actualmente Portugal. No sé si te has quedado con las tres preguntas, las dos primeras creo que tienen respuesta sencilla y esta última es más de desarrollo. el Partido Socialista durante muchos años ha sido un partido blairista de la tercera vía, social liberal, muy liberal. Ha sido el Partido Socialista que ha hecho 90% de las privatizaciones y de la desregulación del mercado laboral y de todo eso. En 2015, para alcanzar una mayoría parlamentaria, que no había ganado las elecciones, el Partido Socialista ha abdicado de muchos de los dogmas neoliberales y ha empezado un viraje en algunas áreas con la reversión de las políticas de la Troika. Eso le ha dado una simpatía social y popular del pueblo de izquierda, que no tenía antes. Pero ahora se está desarrollando el camino inverso. Se verá. Claro. Te preguntabas, te recuerdo la pregunta si, igual que en España, existe una historia Adiós. bipartidista entre el, digamos, Partido Socialista y PSD. ¿Han sido los grandes partidos o ha habido, digamos, en algún momento, históricamente, digamos, que ese bipartidismo no ha tenido esa fuerza como ha tenido en España? Ese bipartidismo es histórico. Él procede de la revolución de los claveles de 74. Solamente en 83 ha habido una creación de un partido presidencialista del presidente a la época, Yanes, que ha rompido ese bipartidismo, pero por mucho poco tiempo. Y todo se formó igual. El Partido Socialista por un lado, el PSD por otro. A la derecha el Partido Comunista, más tarde el Bloco de Izquierda, a la izquierda, y a la derecha el Partido Demócrata Cristiano, que era muy derechista, que ahora se ha evaporado porque tenemos una réplica de Vox en Portugal, que es el Chega. Chega quiere decir basta ya, Ujú. que es muy reaccionario, Sí, muy, sí. muy reaccionario, saudoso de la dictadura, del imperio, muy racista, es un No, partido no suena. Precisamente de... te iba a preguntar un poco en este análisis. Bueno, primero, yo creo que más o menos has desarrollado bastante extensamente cuáles han sido los primeros conflictos, digamos, entre el bloque de izquierda y el Partido Socialista para no llegar a entendimiento, o esas tensiones para no aprobar los presupuestos que ha llegado a que se celebren nuevas elecciones. Y también nos acordó una parte del análisis del voto útil, digamos, ante la amenaza, ¿no? de que gobierna la derecha y la extrema derecha, que el voto útil se ha centrado en el Partido Socialista, más allá de que haya girado un poco al centro, o por no decir a políticas más liberales y de contentar a grandes empresas, etcétera. Pero un tema que no habíamos abordado precisamente, aparte de esa disminución de los partidos a la izquierda del Partido Socialista, es el aumento, digamos, de un 1% a creo que es un 7% más o menos del partido Chega, que es como el partido hermano de Vox. Quería preguntarte precisamente cómo ha sido esta evolución o cuál es
la explicación de este aumento en la votación de este partido. Por ahora, el partido de extrema derecha no ha sacado votos sustanciales a la izquierda. El Partido Demócrata Cristiano, que se evaporó, tenía 10, 7, 5, 8% en todas las elecciones. Muchos de sus miembros son antiguos miembros de ese partido, CDS, Partido Popular. Claro. Una otra parte viene de la abstención. Hay mucha gente que son antiguos colonos de África, hijos de gente que ha estado en África, en las guerras de África, que era una masa electoral muy pasiva en general, pero asociada al Partido Demócrata Cristiano. Y ahora muy exaltada por este partido fascista. Y manipuló mucho las cuestiones del conflicto urbano, del crimen, de la policía, de todo que vosotros pueden ver también mucho bien en Vox. Sí, precisamente yo te quería acentuar en ese sentido La porque... manipulación de las cuestiones de ideología de género, Ajá. Sí, sí, la tienen el mismo... exaltación del machismo. Claro, tienen el mismo guión escrito, yo creo que en el mismo cuarto y todos lo leen. Pero te quería preguntar, porque yo conociendo Portugal, bueno, yo soy extremeño de Extremadura, yo incluso hice un máster de posgrado en Évora y estuve durante 2 años yendo. Sí. Y bueno, aparte de que me encanta Portugal, la forma de ser de los portugueses, ¿no? Esa, no sé, humildad, esa bondad, esa hospitalidad, no me cuadra con que un partido de esta categoría como de ultraderecha pueda tener éxito en Portugal. No sé, me parece como que los portugueses por lo general son como muy buenas personas. Y te quería preguntar precisamente hasta qué punto la estrategia de la mentira y el odio es igual como pasa con Vox, si es la principal herramienta del partido Chega y si realmente tiene éxito. Es decir, hay gente en la población portuguesa que se cree esas mentiras o esas manipulaciones como tú has nombrado. ¿Tú crees que es la principal herramienta la mentira y el odio de este partido en Portugal también, Chega? Sí, sí, eso sin duda alguna. Es una mentira continua sobre la historia del país, la historia de la colonización, las virtudes del dictador fascista, la tentativa de organizar la homofobia, la misoginia, el ataque a la escuela pública, a los servicios públicos en general, las manifestaciones las demostraciones de policías que organizan, eso es para un conflicto social. Gente en general muy poco letrada, pero hay empresarios mafiosos, aristócratas, gente de ese género detrás de Chega. Sí, sí, no, Eh, es impresionante porque parece que estás contando la historia de Vox. Es decir, que es un calco. Están preguntando en el chat Liberto si en Portugal hay alguna descripción del votante de Chega, si tiene que ver con zona rural, zona urbana, nivel adquisitivo. Si hubiera que hacer un target del perfil que vota Chega, ¿qué tipo de...? en general es más suburbano que urbano, Ajá. más suburbano que rural. Ujú. Eh, es gente con pocos estudios.
es gente humilde muchas veces en sus ingresos. Es gente muy ligada, muy tradicionalista. La gente de los toros está toda asociada a ese fenómeno. Ajá, Eh, interesante. el mariavismo es un culto en esa gente toda. Ujú. Es claro que ni todas son fascistas. Hay gente que es manipulada, gente idosa porque hay más crimen en sus áreas. Han desarrollado una ciganofobia terrible. Pero hay una fobia también a los negros, pero más diluida. Ujú. En Portugal casi no hay gente islámica. Es una realidad, casi no hay. Ellos desarrollan una campaña contra la invasión islámica. Es algo surreal. Sin existir, claro. Claro, es que copian el guión, ¿no? Así es el mismo guión. Es decir, según estás contando todo, yo creo que podría aplicarse prácticamente a Vox, o te diría a cualquiera de estos partidos asociados, porque son habituales las visitas de Chega a España con Vox y de Vox en Portugal, ¿no? Y con Recientemente. Salvini y con Sí, Marine Le Pen. han tenido varios encuentros, pero yo te quería hacer dos preguntas en este sentido. Es decir, más allá de que haya un partido que usa esta estrategia, en general, la crispación en Portugal, que como te digo, incluso en la convivencia, ha aumentado la crispación, ha aumentado la xenofobia, ha aumentado, digamos, el odio hacia colectivos, porque como te digo, mi sensación de los últimos 20 30 años, quizás ya hace como 5 años que no voy con frecuencia, pero mi sensación es que es una población muy tranquila, muy amistosa con la gente, no se ve tensiones entre la gente. No sé si la aparición de un partido como Chega también no solamente aparece en la parte política, sino si es capaz de calar la crispación en la sociedad, no solamente en el discurso político, sino en el discurso de la población. Es decir, es capaz de calar a esos estratos y que se vea una crispación mayor de la habitual en Portugal. No, por ahora no hay una traducción directa en una crispación social. Hay un caso otro aislado que ha habido conflicto promovido para combatir a una etnia u otra, pero por ahora son casos muy aislados. Um, um, lo que hacen socialmente es promover peticiones para la castración química de los violadores, y, reclamar en el Parlamento la pena de muerte, eso. Claro. Ahí, mira, un par de preguntas. Las cosas van a Sí, ser diferentes sí, de ahora en adelante, claro. porque con el Partido Comunista y con Bloco claramente en la oposición, uh, tenemos una oposición a la izquierda que va a ser mucho más una oposición de calle que del Parlamento. Claro. Y eso creo que también traerá a la izquierda alguna de la insatisfacción social Claro. y de las demandas del pueblo, que aquí o allá los fascistas pueden ter carreado, ¿no? Claro. Yo te quería preguntar antes de cerrar este bloque hablando de Chega. Hay dos preguntas que nos hacen en el chat, que también, bueno, tenía pensado también hacértela. Una es Eliberto, de una de Eliberto, que pregunta si hay un componente religioso católico en el auge de Chega, como quizás pasa en Vox. Ojo, puede confundir la pregunta porque, por ejemplo, al responsable de la iglesia, al Papa, le dicen que hacen misas negras y que es satánico y todas estas cosas. Me refiero más bueno, a usar la religión, el catolicismo como arma arrojadiza. Y la otra pregunta sobre Chega, si es igual como aquí en España, hay algunos medios de comunicación que
son colaboradores de estas manipulaciones, de estas mentiras. Es decir, hasta qué punto los medios de comunicación colaboran con estos discursos de odio y manipulación de la realidad que plantea Chega. El líder de Chega es católico, se dice muy católico, como se define. Durante la campaña electoral iba a las iglesias para ser filmado para las televisiones. Ajá. Es el único partido que ha introducido un elemento religioso en la campaña electoral. Uh-huh. En el debate frente a frente con Catarina Martins de Bloco, Catarina Martins le ha dicho que el Papa Francisco estaba en contra de sus posiciones y él no ha tenido algún problema con eso. Él es contra Papa Francisco. Claro. Sí, todos tienen el mismo, es que son todos iguales, es decir, que no hay diferencia. Y con el tema de los medios de comunicación, ¿hay algún medio de comunicación? Hay una cadena de televisión, radios, de un periódico diario sensacionalista que es muy permeable a la extrema derecha. Es un grupo de multimedia. Sí. Que tiene también un diario deportivo y algunos de otros grupos multimedia. Uno de ellos no es propiamente un canal de difusión de esas ideas de extrema derecha, pero hace una paridad, diciendo que tiene electorado, tiene que ser escuchados como los otros, y hay una normalización de su presencia en otra cadena de televisión, radio. Pero una es claramente donde ha surgido el líder del partido, que era un comentador de fútbol. Uh-huh. Sí. Era un aficionado de Benfica, comentador de fútbol hace muchos años. Sí. Es increíble porque es que no hay ni un solo elemento. Primero, yo creo que sin medios, es decir, hay una cosa que sí o sí va sinérgica al avance de la extrema derecha, que es la colaboración de medios de comunicación para extender esa propaganda, esa manipulación, porque si no existiera no podrían, creo que, engañar a la gente o tener ese avance, esparcir odio, esparcir mentiras. Pero vaya, es curioso la capacidad, la cantidad de coincidencia que hay. Es que yo diría que es igual en todos los países. Pero bueno, por pasar de tema, yo creo que podríamos seguir haciéndote preguntas y ya la audiencia podría responder, porque es como los mismos elementos que pasa aquí con Vox. Pero bueno, yo también te quería preguntar un poco por el futuro. Es decir, estos resultados electorales, digamos, va a haber un gobierno cómodo a priori para el Partido Socialista, para ejecutar las leyes, las iniciativas que quiera. No sé si hablar solamente del bloque de izquierda, porque también habrá, me imagino, movimientos sociales que se muevan con temas de la privatización o del beneficio a las empresas privadas en detrimento de los servicios públicos, o incluso del Partido Comunista. Es decir, ¿cómo se reconfigura esa oposición o cuál es la estrategia, si no está definida, que tú prevés que va a ser
la de estos años, durante el gobierno de la mayoría del partido, de la mayoría absoluta del Partido Socialista, ¿cómo se reconfigura la estrategia política del bloco de izquierda o si también quiere sumar no solamente el bloco de izquierda, sino movimientos sociales y todo lo que está a la izquierda del Partido Socialista? Esa reconfiguración es en el social, el desarrollo de las luchas sociales en torno de servicios públicos, salarios y derechos, reforma laboral, todo eso va a venir por ahí. Y hay una operación política muy importante que tenemos hoy por la frente, que es de impedir que el Partido Socialista y el Partido PSD se organicen para alterar las leyes electorales. Porque hace muchos años los dos principales partidos quieren alterar la ley para concentrar los mandatos electivos, disminuir el número de diputados, dificultar la cuota de entrada de los partidos en el Parlamento. No lo pudieron hacer porque a la derecha el Partido Demócrata Cristiano condicionó al PSD. No hay más Partido Demócrata Cristiano. Y el Partido Fascista quiere reducir a la mitad los diputados del Parlamento, como ves. Y a la izquierda, el Partido Comunista y el Bloco siempre condicionaron el Partido Socialista, que no tenía mayorías para eso. Hoy el Partido Socialista y el Partido PSD tienen los 2/3 necesarios para ese cambio. Entonces nosotros vamos a hacer una campaña muy amplia por muchos sectores políticos, al centro, a la izquierda, a toda la ciudadanía, para impedir que la mayoría absoluta del Partido Socialista sea el camino para el bipartidismo blindado, cerrado. Claro. Que a nosotros nos parece que va a ocurrir. Sí, sí. Aquí, bueno, te voy haciendo preguntas que van apareciendo en el chat. Bueno, aquí en España durante las últimas semanas se está hablando bastante del conflicto de Rusia y de Ucrania y parece que el gobierno, por lo menos en un primer momento, como es que se ha implicado mucho con la OTAN, mandando tropas y todo esto. Bueno, no sé si para mejorar las relaciones con Biden, con Estados Unidos. ¿Cuál es la postura del gobierno de Portugal, del Partido Socialista en este conflicto y cuál es la postura del bloque de izquierda en el conflicto de Rusia y de Ucrania? El gobierno portugués nunca tiene una posición separada de la posición oficial de la Unión Europea. El seguidismo es total. Hace muchos años. Esa es la tradición de la diplomacia portuguesa, la copia total de la posición europea. Entonces, lo que Bruselas dice es lo que Lisboa comparte. ¿Y es la misma postura del bloque de izquierda o tenéis vuestra...? No, claro que no. Bueno. Uno de los problemas que nosotros tuvimos con el Partido Socialista en los periodos de 4 años que hemos tenido un acuerdo de gobernación, era exactamente las misiones de la NATO y todo eso que votábamos contra en el Parlamento, mismo soportando el gobierno. Para nosotros no hacía sentido estar en el gobierno mandando tropas para el Sahel y para otras posiciones. Respetamos todas las otras opiniones, pero esta es la nuestra. Claro. La situación en Ucrania, hay que bajar la temperatura, ¿no?
Sí, sí. Somos claramente por el desarrollo de un proceso político. Eh, no, combatemos lo que podemos, la, la tentativa de expansión de la NATO y de organización, de orquestación de un conflicto. Pero también nos sancionamos las actitudes de Putin y de Rusia. Entonces hay que encontrar un cuadro de referencia después de Minsk, un nuevo cuadro de referencia para el conflicto y no caminar a la nueva Guerra Fría. Eso no es aceptable. Claro. Yo te Eh, que no creo que NATO tiene que parar tropas allí o otra organización militarista. Sí, ahora se conocía que Biden aprobó el envío de 3.000 soldados de Estados Unidos. Sí. En fin, y luego parece, hablando con la gente de Rusia y de Ucrania, parece que el conflicto no es tanto de Rusia y de Ucrania, sino de esta campaña de, ¿no?, de propaganda, de que hay una amenaza, de tal, pero entre ellos dicen, no, nunca va a haber ninguna invasión, no va a pasar nada, pero parece que interesa esto. Bueno, nos pregunta Eliberto en el... A mí me interesa bastante cuando he leído la pregunta, es decir, ¿cómo entró Portugal en la OTAN? Porque aquí en España hubo una cosa muy curiosa, que el PSOE, al principio de la democracia, era claramente anti-OTAN, pero ahí hubo magia, de repente cambió y de esa campaña de entrada no a la OTAN, el PSOE no solamente hizo campaña, sino que creo que incluso Felipe González dijo que si no ganaba el sí a la OTAN, dimitía como presidente, hizo como un órdago o algo así. Hubo un cambio ahí radical y me interesa en Portugal también la entrada de la OTAN, si vino de la mano también del Partido Socialista o de la derecha. ¿Cómo Sí, sucedió en me Portugal? alegro mucho, muy bien de eso referendo por la OTAN en España, de ese debate político. Eh, Portugal ha ingresado en la OTAN desde la primera hora. Ajá. El presidente norteamericano Truman ha invitado al dictador portugués. Ah, bueno, desde la dictadura es entonces, no fue en A democracia. la formación era la única dictadura fascista que era parte de OTAN. Ajá, Eso se explica por la base de los Azores, claro. que era a la época, hoy no, pero hoy los Estados Unidos no quieren sacar el control también Ujú. de la base, pero a la época los aviones no tenían autonomía de combustible suficiente para atravesar el Atlántico todo. Claro. Lo, los aviones de combate militar. Entonces era necesario el abastecimiento y Azores era el abastecimiento de la Fuerza Aérea. Claro, además Azores precisamente está en el medio, ¿no?, en el Atlántico, precisamente entre América y Europa, y bueno, es un sitio estratégico clave para la OTAN, ¿no? Que básicamente, y bueno, si quieres por cerrar el tema OTAN, Los americanos lo dejaron muy claro, ¿no? En 45, que si Portugal no entrara a OTAN, ellos tomarían los Azores ah, claro, sí, para que la defensa del mundo occidental. sí, 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 sí. Sí, sí, de hecho, aquí se habla mucho. De hecho, haciendo el análisis, siempre hablan el conflicto entre Putin y Occidente. Entonces, como que nos meten a todos ahí, pero realmente, y solo hay que ver bueno, los últimos. Aquí hemos hablado mucho de Afganistán, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak. Al final se mandaron tropas españolas, murieron muchos españoles, pero al final era la búsqueda del gas en Afganistán y la búsqueda del petróleo en Irak, y al final en Ucrania curiosamente también pasan por ahí los gasoductos, hay interés de la distribución
de la energía. No sé si al final este tipo de conflictos son más intereses de los Estados Unidos que de Europa, ¿no? Al final Europa encima nos quieren traer una guerra a Europa por interés de Estados Unidos y que pase aquí. Evidentemente en Estados Unidos nunca pasan este tipo de asuntos. No sé si opina lo mismo que yo, que al final la OTAN, es decir, la soberanía militar de Europa o de la parte occidental de Europa está en manos de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Al final la OTAN prácticamente son los Estados Unidos y los demás van detrás para apoyar, pero no se ve que a Europa le interese una guerra. Precisamente Alemania, que tiene intereses energéticos con Rusia, no le interesa para nada, pero yo creo que al resto de Europa tampoco le interesa. No sé si opinas igual que yo, que la OTAN al final es los Estados Unidos Claro. y poco más, ¿no? Los Basta interesa. ver las maniobras de Macron Claro, para lo entender. claro. Sí, digamos que Francia y Alemania parece que tienen más soberanía de opinión, por lo menos en cuestión militar, y no sé si quizás sea el momento de pensar en una organización estrategia de europea, ¿no? Biden. Digamos que Europa tenga, no sé si su propio es que no sé cómo sería, pero evidentemente la OTAN nos mete en conflictos que creo que no nos interesa, ¿no? Que parece que son al final intereses de los Estados Unidos y aparte con criterio económico, ¿no? O bien recursos energéticos, petróleo o el aumento de venta de armas, pero al final no hay intereses europeos de por medio, ¿no? Por lo menos a simple vista. Esta estrategia de Biden es muy peligrosa, pero no es muy inteligente, Sí, sí. porque la recuperación del tema de la lucha contra las autocracias eh, es importante para que maniobre en el sentido de controlar geopolíticamente Europa y otras áreas del globo. Claro, Pero eso está juntando a Rusia a China. No creo que sea la arena más favorable para la ofensiva estratégica de los Estados Unidos. claro. Pero es muy peligroso porque eso está cargado de guerras por ahí. Claro. Bueno, veo que hemos llegado a la hora más o menos acordada, son las 9 y ahora vamos a hablar de Honduras, así que bueno, quería agradecerte tu presencia aquí, bueno, nada mejor que tener a alguien que seguramente no solamente tienes este cargo dentro del bloque de izquierda, sino que llevas muchos años militando en un espacio de cambio, ¿no? Que en Portugal, bueno, pues ha tenido sus vaivenes, pero que, como tú dices, al final va a estar del lado de los movimientos sociales, de buscar la mejora para las mayorías y que, en todo caso, bueno, pues os deseamos suerte en esta nueva etapa de esa presión desde las calles, como has dicho, para que los gobiernos escuchen a las peticiones de las mayorías populares en las calles. Así que nada, muchísimas gracias, Luis. Espero que en otra ocasión podamos contar con tus We análisis. shall overcome. Bueno, un abrazo y hasta pronto. Chao. Chao. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.